predicar delante del César. A él lo pudieron haber soltado los gobernadores, pero como él había apelado a César, él terminó en Roma. Pablo fue llevado a predicar la palabra en cumplimiento de lo que Dios hizo saber cuando Dios lo llamó en aquel encuentro, cuando él termina en el suelo y tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces surge la misma pregunta: ¿y por qué él pedía oración si al final Dios iba a ejecutar su voluntad en su vida? Y es algo en lo que yo quiero que nosotros realmente estemos como claros y entendidos. Porque él viene y dice en Romanos 15:30: pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. Si Dios lo había llamado, si Dios lo respaldaba, si Dios era su proveedor, si Dios era su respaldo, de manera que hasta hacía milagros extraordinarios por medio de él, ¿por qué el apóstol Pablo pide oración? Y aquí es donde tenemos que entender: el que se inventó la oración fue Dios. Y la oración es un privilegio para nosotros, porque podemos acercarnos confiadamente. Y la oración es un principio legal que le permite a Dios intervenir. Y le permite ponerle un alto al enemigo y decirle: apártate, que mis hijos están clamando por mi presencia. Mis hijos están invocando mi nombre. Mis hijos están clamando por mi manifestación. Entonces, cuando la iglesia ora, Dios, en respuesta al clamor de la iglesia, puede intervenir. Por lo tanto, cuando no oramos, cosas malas van a surgir, porque tenemos un adversario que quiere robar, matar y destruir. Pero cuando oramos, las cosas cambian, y hemos visto ya varios ejemplos en las últimas sesiones que hemos tenido. Entonces, dentro de la comunidad cristiana, los líderes oran por los creyentes, los padres oran por los hijos, los que están en autoridad, los líderes de ministerio, oran por sus colaboradores, pero también los que están bajo autoridad oran por los que están sobre ellos en autoridad. Yo necesito sus oraciones. De hecho, creo que yo estoy sostenido por las oraciones de muchos. Recientemente conocí a un hombre, me escribió ahí en Facebook y me dijo: pastor, quiero conocerlo. Y yo dije: ¿quién es este hombre? Y comencé a platicar con él. Y entonces me dice: no, pues yo soy pastor de una iglesia pequeña aquí por Santo Tomás, y nada más lo encontré en internet, me dijo, y me gusta cómo predica la palabra y quiero conocerlo. Y entonces nos pusimos de acuerdo y lo encontré ahí por la biblioteca un día. Nos fuimos a tomar un café. Un hombre más grande que yo. Y comenzó a compartirme cuánto tiempo ha trabajado con Asambleas de Dios y que ha estado trabajando en plantar iglesias. Y simplemente era como una curiosidad, él quería conocerme. Y pues estuvimos platicando y él me dijo que él estaba dispuesto para poder apoyar, para poder colaborar con el reino, y que simplemente Dios le había puesto en su corazón que me escribiera y que me buscara. Pero a partir de ahí, desde esa comunicación, él se ha quedado todos los días orando por mí. Así que me manda audios a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 1 de la mañana, a las 12:15. Y yo digo: este hombre no duerme. Pero bendigo a Dios y doy gracias a Dios por la gente que está orando por mí. Y si usted está dentro de ese grupo, le bendigo y le doy las gracias, porque yo necesito sus oraciones para poder terminar mi carrera con gozo. Así que los líderes oran por los creyentes y los creyentes oran por los líderes. Los padres oran por los hijos y los hijos también tienen que orar por los padres. Ahora, en la Biblia encontramos ejemplos tremendos de los líderes que intercedieron. A través de la intercesión no solamente se puede lograr el milagro de Dios, la provisión de Dios, la sanidad, la protección, sino que encontramos ejemplos donde hasta el juicio de Dios fue detenido, porque líderes intercedieron. Hasta el juicio o la muerte o la condenación que Dios ya había determinado fue detenido porque alguien intercedió. Y en este sentido, hermano, quien sobresale es Moisés. En el Salmo 106, versículo 23, de una manera resumida, hablando acerca de la historia de Israel y todo lo que hicieron y por todo lo que ellos pasaron, dice en el versículo 23 que Dios trató de destruirlos, a los israelitas, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyera.
Fíjese en esto, ponga en relieve como un ejemplo máximo el que Moisés intercede delante de Dios, que ya había determinado castigar a su pueblo. Y a través de la intercesión de Moisés, él consigue que Dios no los castigue. ¿Cuánto más Dios va a bendecirlos a ustedes si yo oro por ustedes, si Dios no ha determinado destruirlos? ¿Hay alguien que entendió? Si Dios respondió y se retractó cuando él estaba con la intención de traer un juicio, porque Moisés intercedió, ¿no va él a obrar a favor de su iglesia, que no está bajo juicio, sobre la cual no se ha determinado un castigo? Definitivamente que sí, Dios quiere obrar, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, hay detalles bien importantes en los que podemos detenernos con relación a este momento, porque se repitió de intercesión de parte de Moisés. En el libro de Éxodo capítulo 32, versículo 10, se nos narra los acontecimientos con detalles de cómo sucedió este asunto de que el juicio fue detenido. Dios le habla a Moisés y le dice: ahora pues, me encanta esta porción porque como la criatura está hablando con el Creador, haciéndolo razonar. Ahora pues, le dice Dios a Moisés, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Mire, Dios estaba tan enojado con el pueblo de Israel que él estaba dispuesto a hacer lo mismo que hizo con Abraham. Abraham le dijo que iba a multiplicar su descendencia. Aquí estaba la descendencia de Abraham, pero eran unos desobedientes. Yo le aseguro que si Dios me dijera: mira, te voy a remover de aquí, te voy a dar una iglesia más grande, de gente más santa, de gente más entregada, de gente más consagrada, yo no esperaría ni que termine para que le diga amén. ¿Me entendieron? Pero Moisés tenía otro espíritu y a mí me falta aprender de él. Porque entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y le dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Moisés está diciéndole a Dios: Señor, ponle una pausa a tu ira. No castigues a tu pueblo. Sí, Señor, son unos rebeldes, pero van a hablar mal de ti. Vas a quedar mal. Y solo viene a mi mente, ¿verdad?, el ejemplo de cuando papá y mamá están en un desacuerdo por castigar a un hijo, a un niño, y quizá la mamá, si es el caso, es la intercesora. Sí, pero no le pegue, déjelo. No, déjele pasar esta. Y entonces está ahí esperando de que el papá se detenga en su intención de castigar o de disciplinar al hijo. Y aquí encontramos a Moisés razonando con Dios. Verso 13: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Verso 14: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Qué cree usted que hubiera pasado si Moisés no ora? La historia hubiera comenzado con Moisés, constituyéndolo a él a través del pacto con Moisés en el nuevo padre de la fe, en el nuevo padre del pueblo de Dios. Y ya no se hablara acerca de la descendencia de Abraham, sino de la descendencia de Moisés. Pero Moisés pidió por ese pueblo desobediente. Dios estaba a punto de castigarlo. Dios quería cortarlo. Así que entiéndame, si Dios a usted no lo quiere castigar, Dios a usted no lo quiere cortar, y yo oro: Padre, bendícelo, abre puertas como lo hacemos el lunes. Señor, sana a tu pueblo, dales oportunidades, bendice sus finanzas. ¿No va Dios a obrar a favor suyo?
Claro que Él va a hacerlo, porque Él es bueno, Él es fiel. Pero tenemos que mostrar nuestra dependencia, nuestra comunión con Dios a través de la oración. Moisés sobresale por causa de los detalles que hay relacionados con su posición y de los elementos que hacen como más llamativa la historia de cuando él se involucra a detener el juicio de Dios. A mí en lo particular me impresiona pensar la paciencia que Dios le tuvo a Moisés. Dios está hablando con Moisés y Dios está al igual que un padre al cual su hijo quiere corregir. No es que, mira papá, te voy a decir algo, sentate, le dice la hija, te voy a explicar cómo son las cosas. Los hijos le explican a los papás cómo son las cosas. Y es que Moisés le está diciendo a Dios cómo tienen que ser las cosas. Van a hablar mal los egipcios, van a decir que no pudiste, van a decir que lo sacaste y que fracasaste en tu intento, van a decir que para qué lo sacaste de Egipto. Moisés, queriendo enseñarle a Dios, queriéndolo hacer razonar, y yo me imagino a Dios sonriéndose o riéndose en lo secreto, porque él ya sabía lo que Moisés iba a hacer. Pero el punto es que Moisés revela un corazón amoroso, un corazón noble al interceder por los rebeldes. Y para mí es un ejemplo, porque entonces yo también tengo que interceder por los rebeldes. Y si usted no es rebelde, con más razón voy a interceder. Si es rebelde, con menos gana, pero tengo que hacerlo. Y Dios es bueno y puede mostrar su gracia sobre su vida. En Deuteronomio 9:18, un poco más de detalles, Moisés ya años después, cuando él está casi a punto de morir y terminar su ministerio, él les recuerda sus desobediencias, sus rebeliones, y le dice al pueblo: yo me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. Recuerde que Moisés subió 2 veces al monte. En la primera porque Dios lo llamó para entregarle las tablas de la ley. Pero en la segunda, él fue no solamente para recibir la sustitución de las tablas que él quebró, sino que oiga lo que Moisés escribió: me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado. Fue por el pecado del pueblo que Moisés estuvo 40 días y 40 noches en ayuno. No fue porque Dios lo llamó como en la primera vez, sino que fue como un intercesor. A causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra ustedes para destruirlos, pero Jehová me escuchó aún esta vez. Así que le repito, si Dios oye a un hombre cuando él esté enojado y su juicio y su castigo está determinado, no va a escuchar Dios a un hombre cuando ha pagado a precio de sangre por la salvación de su pueblo, por la salvación de la iglesia. No va Dios a escuchar y a manifestar su poder y su respuesta. Él va a hacerlo. Y esto nos revela el nivel, la intensidad de la intercesión de Moisés. Verso 20. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Dios estaba enojado con Aarón. ¿Qué hizo Aarón? Pidió el oro que tenían los israelitas y construyó un becerro. Y de ahí surge aquella frase: ¡qué chivo! Porque hicieron un becerro de oro, hermano. Y Aarón les dijo: estos son sus dioses que los sacaron de Egipto. Dios estaba enojado con Aarón y lo quería matar. Pero Moisés intercede delante de Dios: perdónalo, Señor. Mira que en su ignorancia lo hizo, Señor. Y aquí la palabra dice que él oró por Aarón y Dios lo perdona. Ahora, en Números 14, versículo 10, se nos narra otra historia, porque es interesante cuando nos metemos en el tema de la intercesión. Ahora, el propósito principal de esta mañana al meditar en la palabra es agitar su espíritu para que usted se vuelque, para que usted se incline, para que usted aproveche el privilegio que tenemos de poder orar, hermanos. No solamente en la iglesia, sino que en cualquier lugar. Al amanecer, al anochecer, mientras va manejando, en cualquier momento usted puede apartarse
Durante el día usted puede esconderse. Nuestra Biblia en español dice el que habita al abrigo del Altísimo. La Biblia en inglés dice el que habita en el lugar secreto. Cada uno de nosotros puede tener un lugar secreto de encuentro con Dios. Un lugar donde usted se arrodilla, se esconde, se sienta, se aparta de la familia, se aparta de las distracciones y usted invoca el nombre de Dios sobre su vida. En la oficina, en el taller, en la casa, donde sea, usted puede tener un lugar secreto. Ahora, en Números 14, verso 10, se nos narran otros detalles relacionados con la rebeldía y el pecado del pueblo. Y aquí yo tengo que aprender de Moisés, hermano. Porque si usted me quiere apedrear a mí, usted no sabe cómo puedo reaccionar yo. Señor, defiéndeme. Desbarata sus trampas, Señor. Devuélveles las pedradas, Señor. Es que ese es otro tipo de oración y esa la hace David, fíjese, contra sus enemigos. Pero no voy a meter ahí ahora para dejarlos a ustedes emocionados, inquietados hacia la intercesión. Aprendamos de Moisés esta mañana. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Querían apedrear a Moisés y a Aarón porque los culpaban de lo difícil que estaba el desierto. ¿Y de quién fue la idea de sacarlos de Egipto? ¿De Moisés o de Dios? Fue de Dios. ¿De quién fue la idea de llevarlos por el desierto? ¿De Moisés o de Dios? Fue de Dios. ¿Por qué fue que estuvieron dando vueltas en el desierto? Por su desobediencia. Pero a veces nosotros queremos culpar a otros de nuestros fracasos. Queremos culpar a otros de nuestros sufrimientos. Ellos habían sido infieles, ellos habían sido rebeldes y después buscan a un culpable. Y aquí dice que toda la multitud, imagínese usted, y todo el CCF habló de apedrear al pastor. Dios guarde, man, me voy antes que suene la primera pedrada. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová le dijo a Moisés, este fue otro enojo: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande. Otra vez, hermano, la misma oferta y otra iglesia mejor, allá en los Yunay. Otra vez el mismo ofrecimiento, hermano. Entonces viene el Señor y ahí le dice: te voy a poner sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo van a oír los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con poder. Y comienza de nuevo a argumentar, igual que lo que había pasado en la cita anterior. Y en el verso 16 le dicen, van a decir: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Así que Moisés razona con Dios. Moisés detiene la ira de Dios, tratando de hacerle ver lo que Dios no mira, entre comillas, haciéndolo reflexionar que lo mejor no es que traiga juicio, que traiga castigo sobre su pueblo. Ahora, el asunto es que en este punto en particular, el detalle sobresaliente es que Moisés intercede por aquellos que lo quieren apedrear. En las ocasiones anteriores era la desobediencia, la rebeldía, un pueblo incrédulo. Pero en este punto la multitud lo quiere apedrear a él. Y él ora para que sigan viviendo los que lo quieren apedrear. Imagínese usted escuchándome a mí orar: bendícelo, Señor. Pon las piedras que quieren más cerca de ellos, Señor. Que tengan suficientes piedras. Guarda sus vidas. No los castigues. Dales la oportunidad de seguir viviendo. ¿Me doy a entender, iglesia? Moisés está orando por sus agresores. Moisés está orando por aquellos que se han levantado en contra de él. Y este es el nivel más espiritual, más elevado de la intercesión. Porque una cosa, hermano, es que usted ore por sus hijos, ore por sus familiares, por su familia extendida, que ore por su jefe, que tan bien que lo trata y en Navidad, aparte del aguinaldo, le da una gift card de $200. Está bien que usted ore por sus parientes, por su cuñado, que al principio no le caía tan bien, pero hoy es bien buena onda el hombre. Y entonces está bien que ore por él, pero que ore por el vecino que le da problema,
Que ore por aquel que no tiene cuidado con lo que hacen sus animales cerca de su casa. Que ore por aquellos que han tenido encontronazos así, dificultades, y que usted esté orando. Eso sí es espiritual. Eso es otro nivel. Y sabe que ese es el deseo de Dios para nosotros. Y por eso es que Moisés se convierte en un ejemplo sobresaliente. Otro ejemplo de los líderes orando es Amós, el profeta Amós. Capítulo 7, verso 1. Y aquí hay algo importante que aprender, porque Dios le revela a Amós el juicio que él va a traer sobre el pueblo, y Amós lo que hace es interceder. Entonces apliquemos esta verdad en nuestra vida. Muchas veces Dios revela cosas para que oremos, no para que nos levantemos como jueces, sino para que oremos y para que intercedamos. Dice Amós en el versículo 1: así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas. Las langostas son una especie de chacuate, ¿verdad? Como la esperanza, que es verde, pero en color diferente, y se devora todo lo verde, se devora las cosechas. Y Dios le da una visión al profeta Amós, como que él estaba criando langostas como un juicio, cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Dios le revela al profeta que él va a traer un juicio. El profeta intercede y Dios ya no manda el juicio. ¿Por qué? Porque la intercesión es sumamente importante. La intercesión de los líderes es poderosa. La intercesión causa el favor de Dios. Ha detenido los juicios de Dios en contra del pueblo desobediente. La oración de los líderes causa que Dios dé vida. Usted puede y debe de orar por sus hijos que no están siguiendo al Señor. Guarda sus vidas, Señor. No les pagues conforme a sus obras. Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Líbralos de las trampas del enemigo. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? La oración de los líderes cubriendo a los suyos son sumamente importantes. La profecía continúa diciendo en el verso 4 que Jehová el Señor le mostró. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Debido a la intercesión de los líderes, muchos juicios fueron detenidos. Si usted intercede por sus hijos, si usted intercede por aquellos que están caminando lejos, si usted intercede por sus familiares, por sus parientes que se han apartado del Señor, juicios pueden ser detenidos. Pero ¿cuál es el pecado evangélico? Que lo que hacemos es: trata con él, Señor. Trata con ella, Padre. Que se haga tu voluntad sobre su vida. En lugar de interceder clamando por perdón, invocamos a Dios para que traiga juicio, para que haga justicia. Y eso no concuerda con el Espíritu de Cristo, ni con las instrucciones que el Señor dio, como vamos a ver al final. Cubriendo siempre la idea de la importancia de los líderes orando, cubriendo en oración a los que están bajo su autoridad. Encontramos al rey Ezequías y muchos más. Pero en segundo libro de Crónicas, capítulo 30, verso 18, se lee que una gran multitud del pueblo de Efraín, de Manasés, de Isaacar y de Zabulón no se habían purificado, no se habían santificado para participar de la Pascua. Y comieron la Pascua no conforme a lo que estaba escrito. Mas Ezequías, que era el rey, oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Nos saltamos hacia el verso 20 y el verso 20 dice: y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Así que, mis hermanos, la intercesión es sumamente importante. La intercesión es necesaria, no solamente para atraer la bendición, la manifestación del poder de Dios, el favor de Dios, sino también para detener el juicio, para detener el castigo.
que es merecido, que es debido por causa de la rebeldía, por causa de la incredulidad, por causa de la desobediencia. Ahora, bíblicamente puedo probarle que el deseo de Dios, así como en el Nuevo Testamento el Padre busca adoradores. ¿Cuántos saben eso? Y yo espero que el domingo encuentre muchos adoradores el Padre en el centro de San Salvador. En el Antiguo Testamento Dios buscó intercesores. Ezequiel capítulo 22, verso 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión. Estoy leyendo a la mitad de la narración, de la descripción de la condición en la que vivía el pueblo. Es muchísimo más grave, más severa de lo que voy a leer. Usted puede hacerlo posteriormente. Ezequiel 22, verso 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión, o sea que ahí era a quien tenía más poder, a quien tenía más garbo, a quien se imponía sobre el otro. Se oprimían, se maltrataban, se peleaban, se discutían, se dañaban y cometían robo. Está hablando de su pueblo. Se robaban, se defraudaban los unos a los otros, al afligido, al menesteroso, al que menos se podía defender, se aprovechaban de él. Y Dios estaba consciente de esa condición de pecado en medio de su pueblo. Al extranjero oprimían sin derecho. Verso 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, y no lo hallé. Hubieron tiempos en que grandes hombres de Dios se pusieron como intercesores, pero hubieron épocas en que Dios buscó un intercesor y no había ninguno. Que Dios encuentre en este lugar adoradores, y que Dios encuentre en este lugar intercesores. Ese es mi último deseo. Que hayan adoradores y que hayan intercesores en esta congregación. Verso 31, mire lo que pasó. Como no hubieron intercesores, por tanto derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¿Verdad que queda bien claro cómo la intercesión puede cambiar las circunstancias y aún detener un juicio que Dios ha determinado? Queda bien claro a través de la palabra el poder, el privilegio, la influencia que causa el poder interceder. Hermanos, les ruego, les encarezco, no deje de orar por sus hijos. No se detenga de clamar por sus hijos, clamar por perdón, clamar por protección. No deje de interceder por aquellos que están lejos o los que se están alejando. No deje de interceder por aquellos que no conocen al Señor, para que Dios los atraiga y para que haga volver a aquellos que conociéndolo se han deslizado, se han enredado. Hay alguien que me esté oyendo esta mañana. No deje de orar por sus hijos. Clame a Dios por perdón. Clame a Dios por su misericordia. Clame por la protección, por el favor, por la revelación de Dios hacia ellos. Y si están bien y caminando en el Señor, también ore que Dios continúe guardándolos, que Dios bendiga la obra de sus manos. Me encanta esa porción de la palabra donde dice que Dios hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Que Dios bendiga a aquellos que están firmes, que están de corazón, quizás luchando, sí, quizás se han caído, se levantan, pero están esforzándose por agradar, por servir, por seguir al Señor. No deje de orar por sus hijos. La intercesión es necesaria, es indispensable. A través de este texto de Ezequiel encontramos que la falta de intercesión va a dar lugar al juicio. Pero la intercesión detiene el juicio. La intercesión atrae la bendición y la manifestación de Dios. Sé que es bien difícil que usted ocupe tiempo para la intercesión si usted no toma tiempo para orar por usted. Pero podría darse el caso. Una de las instrucciones que yo he repetido varias veces los lunes es: muchas veces no necesitamos orar, sino hacer eco de aquella palabra que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que los días lunes usamos música, cantamos usando algunas pistas y ocupamos tiempo en adoración, enfocándonos en el Señor, en su grandeza, y poco tiempo en orar.
Porque este es un principio espiritual. Si usted se deleita en Dios, Él va a conceder las peticiones de su corazón. Sí, es bíblico, es correcto orar, clamar, pedirle a Dios, porque Él dijo, el Señor Jesús dijo, pidan y se les dará. Es bíblico, es correcto, pero también es correcto deleitarse en Dios y esperar que Dios lo sorprenda, esperar que Dios se manifieste. Así que los días lunes que estamos orando, muchas veces ocupamos un buen tiempo, quizás la mitad del tiempo, en cantos, en adoración, para que aprendamos y experimentemos esa realidad. Si nos deleitamos en Dios, Él va a obrar a favor nuestro. Así que la intercesión detuvo el juicio. Hombres de Dios causaron que lo que Dios había determinado que habría de traer sobre su pueblo como castigo fuera detenido. La falta de intercesión trajo el juicio. La falta de intercesión causó la pérdida, causó la muerte, causó que el castigo se manifestara. Qué importante es la intercesión, hermano. Qué importante es pedirle a Dios y ponernos como intermediarios a favor de otros. O como el Señor dice, Él buscó quien se pusiera entre ellos y Él, que hiciera un vallado, como quien hace un muro de protección, se pusiese en la brecha, así como Moisés lo hizo, que se postró. Moisés y Aarón también en un momento se postraron cuando Dios habló de destruir al pueblo. Se pusieron como para detener a Dios, para impedirle a Dios que Él lo hiciera. Y eso de la intercesión, hermanos, es algo maravilloso porque detiene el castigo. Viene a mi mente un ejemplo de defensa para aquellos que ya tienen más de 25 años igual que yo. Recuerden que antes los televisores no tenían control remoto, sino que había que levantarse a darle vuelta a la perilla. Los chicos de ahora no saben ni qué es eso, hasta se sorprenderían. Y así se cambiaba el canal, papá. Pues sí, había que levantarse y caminar atravesándose la sala para llegar al televisor y cambiar el canal. Pues resulta que su servidor le quebró la perilla al único televisor blanco y negro que teníamos. Y me quedo con la perilla en la mano. Y voy con la perilla donde mi mamá. Quebré la perilla del televisor. Hoy tu papá se va a enojar, me dijo. Y mi papá pegaba de arrecio. Pero ¿sabe el poder de la intercesión? Mi mamá hizo lo que Cristo hizo. Tomó mi pecado sobre ella. Y cuando mi papá llegó, lo primero que le dijo fue, mire, fíjese, le dijo que quebré el televisor, mire, le dijo. Y le entregó la perilla. Ah, vaya, no se preocupe, le dijo. Ya voy a ver cómo lo arreglo. Qué lindo es tener quien interceda por nosotros. Y tenemos a Jesús quien intercede por nosotros delante del Padre, hermano. Así que usted puede gozarse todos los días. Tiene quien interceda e impide el juicio sobre su vida. Pero usted a veces anda todo amargado, todo enojado, que está haciendo calor, que mucho humo, que el bus aquí, que el bus que nunca que llega. En vez de estar agradecido que tiene un Redentor que está vivo, de tener a alguien que lo ha levantado, que lo ha bendecido. Así que, hermanos, qué importante la intercesión. Ahora, fíjese que es curioso que hay un solo libro donde Dios le dijo a un profeta que no orara. De ahí por todo lo demás encontramos el ejemplo de la oración, la importancia de la intercesión, la motivación, el llamado a orar, la instrucción de interceder. Bueno, hasta el punto que, como le digo, ya Pablo habla de que oremos por los gobernantes. Se nos da esa instrucción. Pero hay un solo libro, un solo lugar, donde la maldad había llegado al colmo y Dios ya no iba a aceptar intercesores. Y por eso es importante buscar a Jehová en tanto pueda ser hallado. Por eso es importante hacer uso del privilegio de la intercesión, mientras todavía se puede alcanzar esa misericordia de Dios. En Jeremías capítulo 15, 7:15, Dios habla con el profeta y le dice: los voy a echar de mi presencia, como eché a todos sus hermanos, a toda la generación de Efraín. Y mire lo que le dice, escuche lo que le dice a Jeremías: tú pues no ores por este pueblo, le dijo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Hermano, en toda la Biblia, solo a este profeta Dios le dijo que no orara. En el resto de la Biblia encontramos la iniciativa de los líderes intercediendo,
encontramos instrucción, encontramos llamado hacia la oración y hacia la intercesión. Pero aquí al profeta, escuche lo que le dice: no oré por este pueblo, no levantes clamor, no levantes oración, no me vayas a estar rogando porque no te voy a oír. Yo no tenía nada contra el profeta, tenía todo contra el pueblo, porque habían sido tan rebeldes, pero tan rebeldes, pero tan rebeldes, que Dios llegó al límite y dijo: ya no hay retroceso. Mi juicio ahora está determinado. Y Dios les revela el nivel de pecado en que ellos vivían. En el verso 17: ¿no ves lo que estos hacen en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Llegó un punto donde la maldad del pueblo provocó la ira de Dios, y Dios le dice al profeta: si orás por ellos, yo no te voy a escuchar. Llega un punto donde ya no hay intercesión que valga. Hay un tiempo. Y quiero insistir en eso. Siento esa carga en mi corazón. Ore por sus hijos, ore por sus familiares, ore por sus parientes, antes de que ya no haya retroceso. Porque llega un punto donde ya nada se puede hacer. Pero hay un momento donde todavía la intercesión puede causar la intervención milagrosa de Dios. En Jeremías capítulo 11, porque todo el profeta Jeremías contiene narraciones de la condición de la decadencia inmoral, de la decadencia moral y de la decadencia espiritual del pueblo de Israel. Así que en el verso 13 del capítulo 11, Dios le dice al profeta: porque según el número de tus ciudades, hablando de Israel, según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Imagínense, según el número de sus calles. O sea que habían tantos ídolos, la nación estaba tan llena de idolatría. Habían rechazado al Dios vivo que los había levantado, que había establecido el reino, que había cumplido su palabra. Lo habían hecho a un lado. Y Dios vuelve a decirle al profeta en el verso 14: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Es el único libro, es el único hombre a quien Dios le prohibió que orara. Así que quiero decirle esto: si Dios a usted no le ha prohibido que ore, ore, hermano. Amén. Ahora, si Dios le dice que no ore, entonces no ore. Pero si Dios no le ha prohibido que ore, ore, clame, porque hay milagros que pueden ser desatados por su oración, por su intercesión. En el capítulo 14 de Jeremías dice así, verso 10: así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar. Vagos los hermanos, miren, no vinieron, hermano. Hay cierta semejanza, ¿bien? Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. Qué tremendo, hermano, que Dios ponga esa limitante. Yo recuerdo en alguna de las sesiones haber mencionado esto, porque es una experiencia como pastores en la que coincidimos con algunos, que a veces queriendo orar por alguien, Dios viene y revela: no voy a orar, porque hay algo que tiene que cambiar en el corazón de la persona. Por lo general somos instruidos a orar, pero en raras ocasiones hay como de parte de Dios una guianza, un pensamiento, un sentimiento de que el milagro no va a suceder, porque hay un obstáculo en la vida, en el corazón de la persona. Y aquí en el caso del profeta Jeremías, el problema era que el pueblo habían desechado completamente a Dios. Así que Dios le dice: no rogues por este pueblo para bien. Y en el 15:1, siempre de Jeremías, porque es el único libro que pone en alto el anular la intercesión. Es el único libro. Me dijo Jehová: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. O sea que Dios ya había determinado, hermano,
que no habría ningún intercesor, no habría nada que pudiera cambiar su determinación para traer el juicio, porque la maldad, la rebeldía, la terquedad era tanta que él en justicia tendría que castigarlo. En Ezequiel capítulo 14, verso 19, hay un verso similar a este de Jeremías. Ezequiel 14, 19 dice: si yo enviare pestilencia sobre la tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Mire qué tremendo. ¿Alguien está captando la intensidad de esto? Hay momentos en que Dios trata de una manera personal. Y Dios considera íntegros a Noé, a Daniel y a Job. Y ellos sobresalen por su carácter. No significa que fueron perfectos y no se equivocaron, porque recuerde lo que hizo posteriormente Noé. No significa que ellos eran personas que podían sobresalir en su humanidad, sino que sobresalieron en su dependencia, en su fe, en su consagración, en su obediencia, en su temor, en su dedicación a Dios. Porque Job, por ejemplo, quería ir a reclamarle a Dios porque él no entendía lo que le pasó, lo que estaba pasando. De Daniel no encuentro yo cómo pudiera señalar algo en su vida, pero de Noé y de Job encontramos algunos detalles. Pero el punto es este: Dios dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Noé, Daniel y Job no librarían ni a su hijo ni a su hija. Ellos por su propia justicia se librarían únicamente. Hay un nivel, hermano, donde Dios trata para poder bendecir de una manera personal, y su bendición no es la de su esposa, y la bendición de su esposa no es la suya, y la bendición suya no es la de los hijos, y la de los hijos no es la de los padres. Y particularmente cuando hablamos de obra, Dios recompensará a cada uno según su obra. Sí, Dios en su misericordia ha determinado, hay una influencia. Sí, hay hombres que han sido bendecidos por la piedad de su mujer. Hay familias que han sido bendecidas, cubiertas por el temor, la fe de un hombre. Sí, hay una influencia. Pero llega un punto con relación a la maldad donde el asunto se vuelve completamente personal. Así que, hermano, habiendo entendido el poder de la intercesión, la importancia de la intercesión, metámonos en los detalles que son los importantes para ir terminando. En la Biblia encontramos la importancia de orar por la gente que amamos y también por los que no amamos. Así que yo puedo orar por todos ustedes. Y usted también puede orar por mí. El que me entiende, me entiende. Mire, Job oraba por sus hijos, y eso está excelente, ¿verdad? Job capítulo 1, verso 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, recuerde que Job tuvo 7 hijos y 3 hijas. Job enviaba, y solo pasaban en fiestas y comiendo y celebrando, una familia muy unida. Job enviaba y los santificaba. La influencia del Padre, la autoridad del Padre, poniendo límites. Y esto es sobresaliente, sobre todo porque se dice que Job en realidad es el libro más antiguo de la Biblia. Ni siquiera se menciona la ley. O sea que Job, hermano, se ubica ya por el tiempo de Abraham. Y este hombre tenía temor de Dios. Este hombre íntegro adoraba a Dios. Este hombre influyó sobre su familia hasta el punto que dice que santificaba a sus hijos. Los mandaba a buscar el rostro de Dios en arrepentimiento, en confesión, y ofrecía sacrificios. Dice que se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Imagínese usted a Job orando por sus hijos. Primero los manda a santificarse, los manda a confesarse delante de Dios, a pedir perdón, a agradecer por su misericordia. Pero luego Job ofrecía sacrificios por cada uno de sus 10 hijos. Imagínense a Job orando por cada uno: y Padre, presento esta ofrenda por mi hijo, y daba el nombre, y por mi hija, y daba el nombre, haciendo sacrificios por sus hijos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días.
Le repito otra vez, no deje de orar por sus hijos. No deje de interceder a Dios que los atraiga, que se revele, que use la circunstancia, que use persona, que los atraiga por su espíritu, que los atraiga con cuerdas de amor, que las injusticias, la maldad que el enemigo quiera traer en contra de ellos pueda causar que sean atraídos hacia Él, que su impotencia, su incapacidad, su frustración, sus luchas, Dios las use para que ellos sepan que hay uno que puede levantarlos y que puede ayudarlos. Job oraba por sus hijos, oraba por su familia. Excelente ejemplo. Pero Job es colocado en una posición de la cual nosotros tenemos que aprender. Job capítulo 42, verso 7. Usted recuerde la historia que cuando Job quedó arruinado, sin bienes, de luto porque todos sus hijos murieron, perdió toda su hacienda, sus ganados, sus camellos y todo, y solo le quedó una vieja que para qué, hermano. Maldice a tu Dios y muérete, le dice la. Entonces Job estaba en la peor condición. Yo siempre digo, usted sabe, usted me ha oído predicar y usted sabe que yo he dicho, lo peor que a uno le puede pasar en la vida no le llega ni a los talones a Job. Porque Job perdió todo, su influencia, su salud, su riqueza, su honor. Job perdió todo. Usted puede estar endeudado, que le duele por aquí, le duele por allá, pero usted nunca le va a llegar a los talones a Job. Y yo por eso he dicho varias veces, anímese. Cuando esté pasando en el desierto, en las tormentas de su vida, vaya a leer el libro de Job y vea que Dios es bueno y sepa cómo hay que proceder cuando estamos en los días malos. Ahora, el asunto es que estando en la peor condición, se aparecen tres amigos, de esos amigos que, ¿para qué amigos? Y lo que vienen a hacer es a hundirlo, así como cuando el hermano ve venir a alguien de repente, hermano, qué bueno que vino ahora. ¿Y en qué ha andado usted? Igual que el diablo, de seguro, ¿verdad? De rodar el mundo, ¿verdad? Y en vez de alegrarse que el hermano vino y está luchando por reconciliarse, por volver al Señor, viene con palabras insensatas y lo desanima y el hermano ya no regresa, porque se lo sacudió con el comentario que le hizo. O si no, viene un hermano y en la confianza, no, que viera que yo no le he querido contar esto con nadie, ni al pastor le he dicho porque no tengo confianza con él. Y entonces le voy a contar a usted, pero todo el 2024, mire, a mí me llovió sobre mojado. Y comienza a contarle, y usted le sale bien espiritual. Usted examine su corazón, varón, porque a lo mejor es pecado oculto. Así le dijeron los amigos a Job. Y hasta le dicen, vuélvete en amistad con Dios, le dicen. Y Dios daba el testimonio de que no había un hombre más íntegro que él, hermano. Pero estos tres bandidos vienen para aconsejar a Job. Y lo culpan y le hacen ver que no es por gusto que le ha venido lo que le ha venido. No, por algo será. Y mire qué es lo que hace Dios con Job para perfeccionarlo. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no han hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Dios estaba enojado contra estos tres. ¿Y qué hace Dios? Mire qué tremendo, hermano. Ahora pues, tomen 7 becerros, tomen 7 carneros, vayan donde mi siervo Job y ofrezcan holocausto por ustedes, y mi siervo Job va a orar por ustedes, porque de cierto a él voy a atender para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no han hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. ¿Cómo cree que se sentía Job que estos tres condenados vinieron donde él a pedirle oración? Usted tradúzcalo así, ve. ¿Cómo cree que me siento yo cuando usted me viene a pedir oración? No es que es tremendo, hermano, lo que encontramos en la palabra, en el sentido del desarrollo espiritual que Dios quiere que tengamos. Ahora apliquémoslo en su vida. ¿Cómo usted en la carne se puede sentir si su jefe condenado, malvado, blasfemo y que hasta le ha tratado mal y que le recortó su sueldo un día porque se le ocurrió ahí de quitarse alguna cosa con usted, y después le dice, mira Antonio, quiero pedirte algo, vos pues sí que vas a la iglesia, mira, orá por mí, que vieras que estoy en una situación que ya no aguanto vos? Y usted bien ganoso, sí jefe, venga, yo con mucho amor voy a orar por usted. Si anda en el espíritu, sí, hermano, pero si anda en la carne, usted va a decirle, ganas de cobrarte lo que no me pagaste tengo. Pero dejemos esas carnalidades a un lado y no permitamos que esas distracciones nos roben la bendición de la palabra.
Mi siervo Job va a orar por ustedes, porque de cierto a él voy a atender para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no han hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Job no solamente oró por los que él amaba, Job oró por aquellos que lo humillaron, que lo afrentaron. Y aquí, hermanos, llegamos al punto central de la meditación enfocado en la intercesión. Es nuestra responsabilidad el orar, no solamente por la gente que amamos, por la gente que nos hace bien, sino también por aquellos que no nos hacen tanto bien. Porque al final tenemos que imitar al Padre. Y el mal que recibimos puede forjar en nosotros virtudes. Y tenemos que entender eso. Dios usó a Saúl para matar al Saúl que se podía haber levantado en David. Era injusto el trato que Saúl le dio a David. Pero Dios de esa manera impidió que David fracasara, porque en su formación David se levanta como un hombre, el cual es llamado el hombre conforme al corazón de Jehová. La gente a su alrededor que lo maltrata pueden ser instrumentos en las manos de Dios para formarlo a usted. Su mujer que usted ya no aguanta, su marido que usted ya no aguanta, Dios puede usarlo para la formación de las virtudes. Hijos, sus padres con ese mal carácter, Dios los puede usar para que formen un carácter de lucha, de soportar. Las circunstancias alrededor nuestro, la gente alrededor nuestro, Dios puede usarlas para bien. Dios cambia la maldición en bendición. Amén. Y es nuestra responsabilidad el orar por los que amamos y aún por aquellos que no amamos. Es nuestra responsabilidad orar, esto es espiritual, orar aún por nuestro hermano cuando ha pecado. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 16 dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Oiga la instrucción divina. Usted se da cuenta que un hermano ha caído, tiene problemas, está enredándose o enredado en algo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ir a chambrear, ir a compartirlo con todo el mundo. No, usted tiene que ir delante de Dios a orar por esa persona. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, dice el apóstol Juan. Pero claramente encontramos la instrucción. ¿Qué es lo espiritual dentro de la comunidad? Que los líderes oren por la congregación, que la congregación ore por sus líderes, que los padres oren por los hijos, que los hijos oren por los padres. Eso es espiritual. Pero es más espiritual orar por mi hermano cuando cayó. Orar y pedirle a Dios perdón, interceder por él, pedirle a Dios que lo guarde, que trate con él. Eso es espiritual. Es una muestra de amor. Ponerse a favor de alguien que ha pecado. Pero hermano, hay otro nivel más elevado todavía, y es orar por el que ha pecado contra usted. Ese es otro asunto. This is another level. Eso está bien elevado, hermano. En Mateo 5:43 Jesús dijo: oyeron que fue dicho, amarán a su prójimo y van a aborrecer a su enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Orar por los que los ultrajan, hermano, eso sí que es súper espiritual. Porque lo más común es causar enemistades, promover enemistades, causar divisiones, atraer de nuestro lado quienes nos echen la mano para poder ir en contra de los que se han levantado en contra nuestra. Pero lo espiritual es orar por los que nos ultrajan y nos persiguen, bendecir a los que nos maldicen. Ese es otro asunto, hermano. Ese es otro nivel de vida. Y esa es la voluntad de Dios. Por eso el verso 45 dice: para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos.
Jesús enseñó esto y Él lo practicó en el nivel más elevado, estando crucificado. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban imitó al Señor cuando aquellos se levantaron para apedrearlo. Esteban, mientras estaba recibiendo las pedradas, decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Oiga eso. Que usted vaya delante de Dios a favor de quien lo ha maldecido. Que usted vaya delante de Dios a favor de quien lo ha defraudado, de quien le ha robado, de quien lo ha insultado, de quien lo ha humillado. Que usted pida bien para aquel que le dio mal. Eso es otro nivel de vida. Y ese es el deseo de Dios. ¿Alguien me oyó? Ese es el deseo de Dios, hermano. Tenemos a Jesús como el máximo ejemplo. Tenemos a Esteban imitando el ejemplo. Y con Moisés sucedió. Porque le dije que Moisés sobresalía en el Antiguo Testamento. Aarón y María se levantaron en contra de él. Su misma hermana lo menospreció. Su hermano. Y Dios se manifiesta y les reprocha y le dice: ¿por qué no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y como resultado, la ira de Dios se enciende y María queda leprosa como la nieve. O sea, inmediatamente, como un juicio de Dios, su carne se volvió blanca y llena de llagas. Inmediatamente. Y Aarón mira a su hermana y Moisés mira a su hermana y está leprosa. La razón: no habían tenido temor de hablar contra su siervo. Mire, Dios no nos llama a juzgar, ni a señalar, ni a hablar en contra de nadie, ni de su hermano, que porque pecó. No, que lo que pasa es que el marido le da mala vida a ella. No, que lo que pasa es que a usted nadie lo ha llamado como juez. Dios lo llama como intercesor. Y en esa posición hay bendición. Dios le dice a María y a Aarón: ¿por qué no tuvieron temor de hablar contra mi siervo? Y viene el juicio sobre María, lo cual establece una idea. Probablemente María era revoltosa y usó a Aarón para poder escucharle, para poder vaciar su ira, su celo. Porque lo que pasó fue que María había danzado celebrando la victoria cuando atravesaron el mar. Y dice: María la profetiza, y todas las mujeres danzaban. Y entonces ahora la María quería un puesto de reconocimiento. Y dice: y que solo él es profeta de Jehová y solo por él habla Dios. Y ese celo, esa actitud de corazón, de búsqueda de posición, causa que Dios trajera un juicio sobre María. Y qué tremendo, hermano. Verso 11 de Números 12. Le dijo a Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Imagínense la condición en que estaba María por haberse levantado contra su hermano. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Mira el corazón de Moisés, hermano. Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Pedir sanidad para los que se han levantado en contra suya. Pedir bendición. Pedir prosperidad. Pedir protección. Pedir la guianza, el respaldo, la defensa. Eso es espiritual. Eso es imitar al Padre. Ese es el deseo de Dios. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Después de los 7 días ella queda limpia, porque Dios la perdonó, porque Moisés intercedió. Hay milagros, hermano, que están pendientes de suceder si nosotros intercedemos. Hay cosas que pueden pasar en la vida de nuestra familia, nuestros hijos y familiares, que pueden suceder si nosotros intercedemos. Quizás tenga que levantar un mayor clamor por su esposa que no está en el evangelio, por su esposo que está pero como que no está, por sus hijos, por familiares que usted sabe
y en su corazón hay una carga y hay un deseo para que sean salvos y tengan el gozo de la salvación y mueran en esperanza. Así que el llamado es para que nos levantemos en la intercesión. Antes de que cantemos el canto con el que vamos a concluir, quiero pedirle que se ponga de pie y levantemos un clamor por nuestros familiares. Usted los conoce por nombre, y mientras yo oro en términos generales, usted diga por fulano de tal y mencione el nombre, y clamemos a Dios por protección, por guianza, por su manifestación, por su poder en la vida de estas personas. Nos levantamos en intercesión en el nombre de Jesús. Padre celestial, agradecidos por la vida y por lo que has hecho en nosotros, venimos delante de ti con la libertad en Cristo, conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia y a tu voluntad, a pedirte que tú obres en la vida de nuestros hijos. Señor, amén. Tú les conoces por nombre. Venimos a rogarte, Señor, que tú obres en la vida de cónyuges, padres que no te conocen. Obra, Señor, en la vida de cada uno de nuestros familiares. Los que se han alejado, los que se han enredado, los que en debilidad han sido estorbados, han sido engañados. Padre, conforme a tu misericordia, salva, rescata, defiende, restaura. Padre, levantamos un clamor a ti en el nombre de Jesús, por los que nunca te han conocido, que se han atraído. Levantamos un clamor a ti, Señor, por aquellos que se desviaron y se han alejado y se han conformado porque el enemigo los ha engañado, Señor. Padre, clamamos a ti que tú obres. Clamamos por milagros de sanidad, Señor. Clamamos que sean libertados de la esclavitud, que se rompan las cadenas, que toda adicción sea rota, que puertas sean abiertas, Señor. Que la ceguera espiritual sea quitada, Señor. Sé tú por tu espíritu obrando en nuestras vidas, en sus vidas, como lo hiciste con nosotros, atrayéndolos con cuerdas de amor. Oramos por esposos, oramos por esposas, oramos por hijos, oramos por padres, oramos por sobrinos, oramos por hermanos, por abuelos, por nietos, oramos por nuestra descendencia. Clamamos por tu poder, clamamos por milagros, clamamos por salvación, clamamos por vida, por restauración. Clamamos a ti por tu manifestación, Señor. En tu misericordia, obra en la vida de aquellos que fueron heridos, que fueron dañados en tu casa, Señor. Oramos por restauración, oramos por sanidad en su alma, oramos en el nombre de Jesús por consolación, por revelación, por la guianza de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús ponemos sus vidas en tus manos. Tú conoces, Señor, a cada pariente, cada familiar por nombre de los que estamos acá reunidos en esta mañana. Amén. Sea tu obrando, cumpliendo tu propósito, sea hecha tu voluntad. En el nombre de Jesús, manifiéstate, Señor. Aleluya. Arde mi corazón, bendito Dios. A tus pies entrego lo que soy. Bendito Rey. Ese lugar, aquí estamos, mi Padre. seguridad, en el mejor lugar donde nadie me puede señalar. Por misericordia. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.